Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso. Sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Hoy, en Vía Libre, el tema es ansiedad. Bienvenidos. Uy, hay muchas. Hay muchas canciones de ansiedad. Hay muchos temas musicales de ansiedad. Bueno, bienvenidos, ya estamos listísimos. Ya está con nosotros el psicólogo Raúl Martínez Vir para hablar de esto que es la ansiedad. Hasta venimos muy a tono, muy de negro, porque con esta reciente caída de todo lo de las redes y todo eso, ¡ay! ¿Cuánta gente se volvió loca? Ansiosa. ¡Qué horror! Y lo checando y checando y actualizando y todo eso. No, hombre, se los comió la ansiedad de plano. Sí, exactamente. O sea, yo creo que el primer punto es entender un poquito qué es la ansiedad, ¿no? Ajá. Y eso es importante porque muchas veces la gente dice, es que tengo ansiedad. Todos tenemos ansiedad. Todos tenemos se ansiedad. dice, ¿todos sufrimos de o todos vivimos No, todos ansiedad? ¿Cómo todos se dice? tenemos. Porque desde ahí empieza. Vamos a empezar a lo mejor definiéndola claramente. Ok. Imaginemos un ejemplo que yo uso mucho, ¿no? Que yo acabo de comer y estoy de vacaciones y estoy así tumbado al lado de la alberca y veo a mi niño de añito y medio, 2 añitos cerca de la alberca, ¿no? Y en ese momento uno se levanta así corriendo, ¿no? Rápido, Sí. reacciona, recoge al niño, lo quita. Eso es la ansiedad funcionando. O sea, la ansiedad es una respuesta que nos prepara para situaciones de peligro. Si a mí me asaltan, yo estoy sintiendo ansiedad. Cuando yo voy manejando con el carro y se me cruza un carro y pegamos ese volantazo y sentimos ese calor, esa es nuestra ansiedad funcionando. O sea, la ansiedad es una respuesta que hace que todo nuestro cuerpo en cuestión de milisegundos reacciona de forma rapidísima, los músculos reciben oxígeno, glucosa para reaccionar de forma rápida, nuestra pupila se dilata para tener un mayor campo visual. Cortisol y todo. Todo el corazón late rapidísimamente para mandar mensaje nuestro. ¿Para qué? Para pues, salvarnos, para dar una respuesta que dicen los autores de lucha o huida. O luchamos o escapamos. Entonces, la ansiedad no es un estado de ánimo. No, la ansiedad es una respuesta física. Ándale, eso está muy padre saber separarlo, porque muchas veces yo te puedo decir aquí, ay, no sabes, fíjate, Raúl, estoy muy ansiosa. Y son mentiras, pues, no es. No exactamente. O sea, no está del todo incorrecto como lo usa la gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos estoy ansioso, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que estoy preocupado. En alerta. Y esa preocupación va a activar en cierto nivel la ansiedad. O sea, ¿por qué? Porque en mi cabeza la preocupación se relaciona con un peligro potencial, hay algo que me preocupa y obviamente en función de ese algo que me preocupa, mi nivel de ansiedad va a ser un poquito más o un poquito menos. Pero hemos de entender, y eso es muy importante, que la ansiedad se relaciona muy concretamente con situaciones de peligro, que puede ser un peligro real que tenemos delante, puede ser algo imaginario o puede ser algo que esperamos, incierto. Entonces obviamente dependiendo de todo eso vamos a hablar de niveles de ansiedad. No hablamos de si hay ansiedad o no hay, más bien hablamos como si fuera un regulador de volumen. Dependiendo de la preocupación, del miedo, pues le vamos subiendo más o le vamos subiendo menos. Y ya en los extremos más fuertes son esos ataques de ansiedad, ¿no? A ver, ¿cómo se siente la ansiedad? La ansiedad la vamos a sentir como una agitación interna, donde hay taquicardia. Hay una forma de respirar que normalmente en un extremo es la hiperventilación, ¿no? Esa respiración agitada, sudamos. Hay gente que dice, tengo sudor frío. Bueno, el sudor frío se explica en gran parte porque en esa situación de riesgo hay una vasoconstricción, o sea, las venas y las arterias más expuestas se constriñen para que llegue menos sangre. Entonces, si me cortaran, pues sangraría menos. Y entonces empezamos a sudar porque obviamente toda esa activación física, pues el cuerpo tiene que enfriarse. Tiene que enfriarse de alguna forma y es el sudor. Y cuando uno hace así, dice, oye, tengo sudor frío. Dice, no, lo que pasa es que tu mano está fría y tu cara también está fría porque están más expuestas. El sudor sale a la misma temperatura por todo el cuerpo. Eso es cuestión de segundos. Es cuestión de segundos. Incluso, y el ejemplo que yo ponía antes, de que estaba después de comer, incluso en una situación así,
pues obviamente el cuerpo tiene que decidir dónde manda la sangre, si a los músculos para reaccionar o en el estómago porque se está haciendo la digestión. Entonces obviamente retira la sangre del estómago, la manda a los músculos y se produce un corte de digestión. Entonces si la comida estaba en el estómago, pues vomito. Vomito. Y si la comida pues había llegado al intestino, pues voy más rápido al baño, vamos a decirlo así. Hay cuánta cosa relacionada. Entonces, pero es muy interesante porque muchas veces la gente, todas esas respuestas físicas que como estamos viendo son totalmente normales y están programadas, pudiéramos decir casi genéticamente, porque todos la tenemos, ¿sí? La gente lo ve como una enfermedad, como algo peligroso, como algo riesgoso y realmente no, así es la ansiedad. ¿Se puede modular la ansiedad? Ya que estás hablando de peligroso o no, ¿se puede así como que...? Intencionalmente podríamos activarla, es difícil, no es imposible. Debemos de pensar que más bien es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Yo estoy. ¿Sí? ¿Me ves que estoy así? Lo que sí podemos es controlarla, ¿no? Cuando ya esa respuesta se activó, ¿sí? Obviamente, si yo me centro más en las sensaciones las voy a sentir más y voy a empezar a preocuparme. Entonces, claro, si me preocupo, pues estoy activando más la ansiedad y es un círculo vicioso. Cualquier sensación que yo le preste atención, se va a sentir más. Yo te pongo un ejemplo muy fácil. Si yo hablo de tu reloj que tienes en la mano, ahora lo estás sintiendo. Porque ya lo vi, a ver qué le viste de raro. Y porque lo nombré. O si digo de tu zapato, tú ahora sientes los zapatos en los pies. Pero hasta ese momento no lo estábamos sintiendo, pero ahí estaban. Exactamente iguales son las sensaciones físicas de nuestro cuerpo. Yo siento la taquicardia, pero es que mi corazón solo hace que latir, o sea, es constante. Pero como me preocupa ese latido porque no fuera algo más grave, entonces me voy a centrar y lo voy a sentir más. Y la gente te dice, es que siento el latido cardíaco, pero porque estás prestándole atención, el corazón ha estado latiendo todo el día. ¿Tiene que ver aquí lo hipocondríaco o no? La hipocondría es una patología donde va a haber ansiedad. Luego las vamos a ver un poquito más, pero realmente hemos de empezar partiendo de la idea de eso. La ansiedad es una respuesta física normal que todos tenemos, que hay personas que, bueno, todos las activamos en momentos que son necesarios. El ejemplo que poníamos, que bueno, si me asaltan siento ansiedad, ¿sí? Y me siento normal. Estoy ansiosa porque me mandaron al corte, pues. Vamos, Raúl, al corte. Regresamos con ese ejemplo que nos queda pendiente. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ansiedad. Continuamos. La ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir en las actividades diarias, como en el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Brincamos a otra cosa. Ay, muy bien. A ver, ahora sí de regreso. Verán todo lo que hablamos en el corte, qué impresionante que uno dice, ¿qué? Entonces, Marta, eso es lo que te pasa. Bueno, a ver, entonces, Raúl, regresamos con eso del ejemplo. Poniendo este ejemplo donde a una persona le asaltan, ¿no? Y la persona, si se dan cuenta, cuando uno nos asalta, decimos, me estaban asaltando, estaba controlando todo, ¿no? Estaba ahí, no, toma esto, bien tranquilo. Realmente no, realmente nuestra ansiedad estaba por las nubes, pero estaba precisamente en un nivel donde tenía que estar y por eso éramos capaces de reaccionar y tenerlo todo controlado. Claro, termina el episodio, ¿no? Y uno llega a casa y la ansiedad sube así, pero no baja así. La ansiedad sube así, pero baja muy lenta. Y cuando llegamos a casa estamos así todos, ay, me siento, no, lo que pasa es que va bajando la ansiedad. O sea, ¿puede subir, pum, de golpe o así sube? No, normalmente sube de golpe. Porque hay que actuar, porque hay que actuar y es rapidísimo. ¿Y de bajada? Baja más lento. ¿Y es normal también? Es normal, porque todos esos neuroquímicos que el cuerpo ha generado, pues van a ir bajándose y desgastándose poco a poco. Y eso es normal, no es nada patológico. Ahora, ¿qué ocurre? Hay personas que interpretan esas sensaciones físicas como algo peligroso. Entonces, cuando la gente empieza a pensar que esas sensaciones físicas pueden ser peligrosos y son síntomas de otra cosa más catastrófica, por ejemplo, un infarto al corazón, bueno, ahora con el COVID, ¿no? Todas las sensaciones físicas de respiración y tal. Entonces la gente empieza a preocuparse y obviamente de alguna forma le estás diciendo a tu cerebro,
cuidado, esas sensaciones son peligrosas y el cerebro vuelve a activar la ansiedad. Y entonces empezamos a tener ansiedad por las sensaciones físicas de la ansiedad, se genera una espiral y ahí tenemos lo que es el trastorno de ansiedad. ¿Sí? En ese caso, pues el trastorno de angustia o el trastorno de pánico, que es el que genera los ataques de pánico. Y pues bueno, es muy desagradable, pero realmente no nos va a pasar nada, o sea, la ansiedad no nos va a hacer nada. Sí es muy desagradable, sí es muy incómodo, sí las personas que lo sufren pues intentan evitarlo a toda costa, ¿no? Para no padecerlo, pero realmente no nos va a dar un infarto, no nos va a pasar nada. O sea, piensen que el infarto no tiene que ver con la taquicardia, el infarto tiene que ver con que las arterias se tapen. O sea, ya es otra cosa que ahí se detonó, Exactamente. pues, o sea, pero no es que la ansiedad y el que nos lleva a actuar así, pum, de golpe y todo eso, ay, te puedes infartar o algo. No nos va a pasar nada, nuestro cuerpo está hecho para eso. Ajá, Entonces ok. está hecho para aguantar así. Si vamos retomando los miedos que la gente puede tener, son las patologías que tiene la ansiedad. O sea, por ejemplo, si la gente tiene miedo a lo que los demás van a pensar de él, lo que van a decir, que aquel me miró raro, que este me dijo, Sí. esa es la ansiedad social o fobia social. Si agarramos las personas que siempre se están preocupando por lo que va a pasar y si me corren y si tal, y si cual, y si mi marido tiene un accidente, sin tener ninguna evidencia, esos tienen un nivel de ansiedad chiquito, no es muy alto, Ajá. pero es constante. Pero constante. Esa es la ansiedad generalizada. Ok. Y de hecho muchas veces esas personas tienen diagnósticos de hipertensión arterial esencial. ¿Por qué? Pues porque están todo el santo día tensos y la presión se les sube un poquito. Pero luego cuando se duermen su presión está normal. ¿Por qué? Porque realmente son las vueltas y vueltas que le están dando a la Y cabeza. eso se puede evitar. Sí, Digo, claro. A lo mejor la social no, porque tú ves a alguien que También ay, se ¿qué puede, me ve? pues que- para eso son las terapias, ¿no? Las terapias Ah, psicológicas. ok, Y así ok, podemos todo se agarrar puede tratar. la persona que tiene miedo a, por ejemplo, tocar algo y contaminarse y se empiezan a limpiar, pues, ese es el obsesivo compulsivo. ¿Sí? Y así, pues, el que sufrió un evento traumático y pues lo reexperimenta, ese es el estrés postraumático. O sea, realmente las patologías de la ansiedad se definen por el miedo que despierta, que desencadena esa ansiedad. La hipocondría es una persona que tiene miedo a padecer una enfermedad grave y morirse. ¿Sí? Pero normalmente es una enfermedad grave que va a tardar un tiempo en dañarlo y en llevárselo a la tumba en su cabeza, ¿no? Porque realmente... Y es importante porque muchas veces el hipocondríaco llega y dice, oye, es que me siento así. Y dice, no, eres hipocondríaco, no te pasa nada. No, ya. de verdad sí se siente así. Sí se siente así, pero es la ansiedad. Ajá. O sea, por ejemplo, yo tenía una señora que era hipocondríaca, ella pensaba que tenía cáncer de garganta. ¿Y por qué? Nomás así sin estudios Porque ni nada. tenía dolores Ok. y le dolía. Entonces, ¿qué hacía ella? Carraspeaba, Ay, no. hablaba bajito para que no se extendiera, según ella, el cáncer y no bebía agua. O sea, se estaba provocando ella con su miedo una irritación brutal y obviamente ella sentía la respuesta física del dolor que ella provocaba y escupía sangre, pues sí, traía una irritación muy fuerte, pero además toda la respuesta de la ansiedad cada vez que empezaba a sentir eso y empezaba a ponerse nerviosa. Y partía de esto y se desencadenaba en Y mil todo cosas partía más. de su miedo. Ajá. Entonces, o sea, llegó a ponerle, a sentir el psicópata. exactamente. Entonces, cuando esa respuesta fisiológica normal que decíamos antes empieza a generar la persona interpretaciones, preocupaciones y empieza a aparecer más seguido, obviamente es cuando empezamos a hablar de patologías y empezamos a hablar de problemas con la ansiedad. Pues qué impresión que cómo hay patologías que se desencadenan de la ansiedad. Ajá. O con la ansiedad. O con, sí, va junto con pegado. Sí, entonces. exactamente. Entonces, sí podemos buscar ayuda con personas expertas como ustedes, Ajá. porque pues nos damos cuenta, pues, ¿no? O sea, estoy ansiosa ante tal evento o como tú dices, me voy haciendo, pensamientos y vuelan en la cabeza. Algo tan simple, No, si te hombre. das cuenta, como la información, Ajá. que pues en psicología le llamamos terapia, biblioterapia, ¿no? O sea, ¿Y usar la eso cómo? pues damos bibliografía para ayudar ok. en la terapia, Ajá. que es dar información, ayuda muchísimo. O sea, simplemente cuando uno sabe que pues no le puede dar un infarto porque su corazón lata más rápido o más lento, Le bajas 2 pues rayitas ya, a la ansiedad. si la persona no es cardiópata, o sea, si la persona no Ah. tiene una patología coronaria, pues no hay ningún riesgo realmente. Entonces, como que uno ya empieza a buscar otras interpretaciones. Cuando uno se da cuenta que pues esos nervios en el estómago, como normalmente se dice, no, Ajá, es sí. eso, es que la sangre se retira y hay una vasoconstricción en el estómago y obviamente el estómago va a trabajar con más dificultad y esa es la tensión que sentimos. Por eso
se nos cierra el estómago, como la gente dice. Se nos hace nudo el Exactamente, estómago. que finalmente pues el estómago es como un músculo, ¿no? Ajá. Y obviamente la tensión pues también le hace... Malayón se marcara de tanta contracción por ansiedad. ¿Verdad? Vámonos al corte comercial y regresamos, Raúl. Oye, Estás viendo Vía Libre con Martín Ojos y Raúl Martínez. ay, no, ¿cómo descubre uno cosas dentro de la psicología? A ver, Raúl, me voy a devolver. Bueno, antes de irnos al corte te dije algo así, ¿no? Oye, cuando hay celos de pareja y que dicen, es que me pone el cuerno, es que lo voy a seguir, es que si me deja, es que si me quedo sin la casa, sin los tiempos, ajá, bueno. También entra ahí la psicología social y todo eso. Sí, también entra la ansiedad, ajá. porque pues la persona está teniendo en su cabeza un miedo potencial de algo que puede llegar a ocurrir, que para esa persona sería catastrófico, y obviamente pues la ansiedad se activa. O sea, en el momento en nuestra cabeza ponemos un miedo a algo que puede ocurrir, algo que va a pasar, que no tenemos a veces evidencia, ¿no? La ansiedad se va a activar. Pues la ansiedad de alguna forma es así, una respuesta, digo, lo voy a poner así como que muy tonto, ¿no? Pero es así como que es como que, ¿dónde? A ver, o sea, y está, exacto, está alerta, te pone alerta para si eso que tú piensas pudiera pasar, la persona reaccionara. Hay que diferenciarlo, que es lo que estamos comentando, de la gente que, por ejemplo, es adicta a alguna sustancia, el ejemplo más claro, el tabaco, ¿no? Ajá, el café, tabaco, el café, ajá. Y dejan de fumar y dicen, es que siento ansiedad por fumar. No, eso es síndrome de abstinencia. Se parece mucho, se parece muchísimo, pero no es ansiedad, realmente es el síndrome de abstinencia. Tendemos a catalogar todo. Es ansiedad, ay, tengo ansiedad porque no tomé café, tengo ansiedad porque dejé el chocolate. Exacto. No. Y también hay situaciones, por ejemplo, personas que a lo mejor con la comida, ¿no? Que están haciendo dietas extremas. Es que tengo ansiedad por comer. Pues no, o sea, tienes hambre. Tienes hambre. O sea, que es muy diferente. Hay que llamar las cosas claro, como son. Que es muy diferente a las personas, por ejemplo, que tienen ansiedad social y cuando sienten esa ansiedad les da por comer, porque comer es algo gratificante que va a bloquear la ansiedad. Eso es muy diferente. Entonces, eso es muy importante porque a veces tenemos asociada a la ansiedad otros problemas. Por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social, es el ejemplo más claro, muchas veces tienden a no salir de casa, no ir a eventos y empiezan a tener lo que en psicología llamamos una pérdida de reforzadores. Y eso puede llegar a generar a una depresión, que sería en este caso una depresión secundaria a la ansiedad social. Hay que aclarar eso porque no hay que confundir la depresión con la ansiedad. No son lo mismo y la ansiedad no lleva a la depresión. Son dos cosas diferentes y en algunos casos una puede generar la otra. Pero la ansiedad puede generar la depresión o en un momento determinado la depresión pudiera llegar a generar una ansiedad. Pues sí. Pero hay que entender que son dos conceptos totalmente distintos. No caminan de la mano ni nada. No es así como que si tengo ansiedad a fuerzas voy a acabar teniendo depresión, como si fuera la ansiedad agravándose. Exactamente. Un primer paso, algo así. No es así. Sí ocurre, no es imposible que una lleve a la otra indistintamente, pero no es así como que de ley, mira, estoy tan ansioso que me enfermé muchísimo y me dio una depresión. No, normalmente la depresión tiene que ver con que muchas de las personas que tienen ansiedad, por ejemplo, hay gente que tiene trastornos de pánico, que decíamos antes, y empieza a dejar de hacer cosas, empieza a dejar de salir de su casa, y si se agrava y se convierte en lo que llamamos una agorafobia, que es el miedo a que le vaya a pasar algo y no recibir ayuda, y entonces al dejar de hacer todo eso, la persona sí se puede deprimir. Entonces, ¿la depresión cómo se detona? Así, la depresión, para separar desde un punto de vista psicológico, no biológico, porque hay depresión biológica. La depresión psicológica... Depresión postparto, por ejemplo. Esa es biológica. Esa es biológica. Esa es biológica. La depresión psicológica tiene que ver básicamente por lo que en psicología llamamos una pérdida de reforzadores. La persona pierde cosas agradables y sin darse cuenta se mete en una espiral y deja de hacer cosas agradables y cada vez su estado de ánimo se va más y más y más y más abajo hasta el punto que no tiene ganas de hacer nada. ¿Y viene desde una pérdida física?
Puede ser de muchas cosas. Ok. Ahora, las personas que tienen esa ansiedad social dejan de hacer cosas, entonces están perdiendo eso. Y pueden tener, por eso se denomina depresión secundaria, es decir, hay algo que es primero, que es la ansiedad social, y a raíz de eso te deprimiste. Y eso es importante. Entonces, esos miedos que tenemos son los que realmente llevan a modificar nuestro comportamiento, a que nosotros dejemos de hacer las cosas y sin darnos cuenta, pues empezamos a perder esos premios. Empezamos, por ejemplo, la ansiedad social es el ejemplo muchas veces más claro, ¿no? La interpretación, lo que llamamos la lectura del pensamiento. Es que está pensando de mí tal cosa, es que está diciendo de mí tal otra. No leemos el pensamiento y eso incluso nos lleva a lo que llamamos también la profecía autocumplida. Yo empiezo a comportarme raro, un ejemplo muy claro de profecía autocumplida es la pareja, ¿no? Que uno de ellos, vamos a poner, él está, no, es que me va a dejar, no, esto es muy bonito para ser verdad, no, esto no puede ser así. Y empieza a comportarse raro y el otro, pues al final lo corta y dice, ves, yo sabía, pero cuando le preguntas a la muchacha, dices, pues es que él no estaba al 100. Entonces, de alguna forma, mi comportamiento, mi miedo, mi forma de hacer las cosas, pues hace comportarme de una forma que al final obtengo eso, ¿no? Pero pues de alguna forma fui yo el que lo provocó indirectamente, no intencionalmente, sino sin darme cuenta indirectamente. ¿Por qué? Por esos mismos miedos que yo tengo que me generan esa angustia, ese malestar. Ay, Raúl, ¿cómo hemos hablado de cosas y todo eso? Quisiera yo compartir con el público algo chiquito, mínimo, dejar algo positivo. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo decir ahí? Momento, calma. Para empezar, antes de irte a pedir ayuda. Para empezar, hemos de entender que no va a pasar nada por tener ansiedad. Okay, o sea, la ansiedad no nos va a generar nada. Es incómoda, es desagradable, es molesta, voy a estar temblando, tal, pero no va a pasar nada. Sí. Y también hay que entender, yo siempre digo que el refrán dice, hombre prevenido vale por dos. Yo digo que hombre prevenido se amarga 2 veces. ¿Se amarga? Sí, te amargas antes de que pasen las cosas y te amargas cuando pasan. ¡Uy! Y si lo pensamos, la mayoría de la gente que tiene esa ansiedad generalizada está pensando, va a pasar esto, va a pasar... Y realmente son cosas que nunca pasan. Entonces, muchas veces, si queremos verlo de un punto de vista más fácil, antes de irnos con el miedo que nos está diciendo nuestra cabeza, tendríamos que decir, a ver, espera, tiempo, ¿no? ¿Qué evidencia tengo yo que demuestre que esto realmente va a pasar o puede pasar? Porque muchas veces no hay ninguna evidencia de ningún tipo. Uno se va con la idea, con el viaje, empieza a quemar cinta, como dice la gente, y se pone en una situación súper catastrófica que es prácticamente imposible, ¿no? Es que si me corren del trabajo, oye, pero están cortando a gente, no, hiciste algo mal, no. Bueno, ¿y por qué te van a correr? Es tu trabajo, haz las cosas bien y punto. Exactamente, entonces hay que entender eso. Sí es desagradable, sí, pero hay que entender, no nos va a pasar nada y sobre todo no quedarse con los sí y con esos miedos que nuestra cabeza nos genera, irnos con los hechos. Y ya si no podemos controlarla, pues entonces sí recurrir a un profesional de la salud. Ay, Raúl, qué suave, quédate aquí, te voy a hacer las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les voy a recomendar un libro, Cuando la comida calla tus emociones, de Adriana Esteva, está muy bueno. Vamos a revisarlo. Sí. Bueno, hasta la próxima Vía Libre, bye. Gracias. Sí, verás qué bueno está. Habla.